No sé si han tenido la oportunidad de conocer algo de lo que ha escrito Milton Friedman. Probablemente aquellos que hayan estudiado economía les debiera sonar, y si no, la reprobación estuvo cerca. Porque, bueno, como les han dicho, yo soy biólogo y esta es otra de las riquezas de la responsabilidad social empresarial. Se llega desde múltiples caminos. Milton Friedman es considerado uno de los padres del neoliberalismo, de la economía de libre mercado, y esta frase suya, que como podéis ver es el negocio de los negocios es hacer negocios, es una de las frases que se esgrimen como contraria a la responsabilidad social empresarial. De hecho, esta evolución que vamos a ver en Milton Friedman de cómo el sector empresarial ha ido asumiendo la responsabilidad social como algo propio, como algo intrínseco al negocio, se vio en el propio Milton Friedman, pero se vio también en una publicación que para nada podemos tildar de alejada del mercado, como es The Economist. The Economist en 2005 tomó esta frase de Milton Friedman y dijo: el negocio de los negocios es hacer negocios y no hace falta pedir disculpas. Sin duda, estaban hablando de una RSE que, como bien veíamos en el panel anterior, era una RSE poco estratégica. Era una RSE muy incipiente, muy apegada al origen de este tipo de sensibilidades que era la filantropía. Pero el propio Friedman fue evolucionando en su discurso y empezó a entender que para el desarrollo del negocio era muy importante estar alineado con la comunidad. La empresa es un empleador, la empresa necesita de la comunidad, los necesita como colaboradores y los necesita como consumidores. Por tanto, a la empresa le interesa una comunidad desarrollada, una comunidad estable. Esa primera aproximación de Friedman luego la vamos a ver en otra serie de empresarios como uno de los grandes aportes del libre mercado a la responsabilidad social empresarial. ¿Sí? The Economist, después de esta publicación en 2005, y estamos hablando de años después de Friedman, en 2008, después de correr a la persona que estuvo a cargo de la edición de 2005, luego algo debió de pasar internamente, entendió este concepto y salió a defender una RSE estratégica. En este momento nos encontramos ahora. Ayer en un foro universitario utilizaba una frase de Víctor Hugo que es: no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Ha llegado el tiempo de la RSE estratégica. Lo dice el libre mercado, lo dicen los principales economistas, porque estamos hablando de gestión de impactos y riesgos. No estamos hablando de voluntad, estamos hablando de un carácter estratégico de gestión del negocio. Si nosotros vemos la evolución de los conceptos, y lo primero que quiero decir de todo esto es: no estoy en contra de la filantropía. Lo digo por lo que pueda suceder de aquí en adelante. Vamos a ver una evolución de los conceptos, herramientas, mecanismos, canales que no son excluyentes. Toda compañía suele comenzar con un enfoque filantrópico, sobre todo en las empresas familiares, muy apegadas a los valores del fundador. Esa filantropía no está relacionada con los impactos que la actividad de la compañía genera. Se está motivado o relacionado con causas que decide el fundador o que decide el equipo de dirección. Y no tiene por qué estar relacionada con los grupos de interés de la compañía. Es decir, cuando nosotros, producto de la voluntad humana, ayer hablábamos de la responsabilidad social individual, de lo que cada uno de nosotros sentimos, queremos colaborar con determinadas causas, no tienen por qué estar vinculadas con nuestros impactos ni con nuestros grupos de interés. Es decir, aquellas entidades, aquellos individuos que están relacionados con nuestros impactos o que nos impactan a nosotros. No tienen por qué y es totalmente lícito. Ahora, la filantropía yo le digo sí, pero como complemento de, sí, pero además de. ¿Además de qué? De los siguientes conceptos que vamos a ir viendo. La siguiente evolución a la filantropía es la inversión social, donde vamos a ver una evolución de la inversión social base a la inversión social estratégica, con algunas diferencias. En todo este transitar vamos a observar un cambio en el relacionamiento con los grupos de interés. De generar dependencia vamos a generar compromiso. Y lo que nosotros queremos es generar compromiso. No queremos, no sé, habréis oído hablar lo de no le des el pez, dale la caña para enseñarle a pescar, ¿no? Bueno, un poco eso llevado al mundo de la responsabilidad social empresarial. No queremos dependencia, queremos compromiso y de hecho queremos creación de valor mutua, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos.
Entonces pasamos de esa inversión social a la inversión social estratégica, que ahora explicaré las diferencias. En este caso ya sí estamos hablando de grupos de interés de la compañía. Estamos hablando sobre todo de intervenir en las comunidades aledañas a las operaciones de la compañía, pero no en los impactos de la compañía. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando una empresa extractiva llega a una comunidad remota y una de las actuaciones que hace, no estando obligada, no hablo de lo que esté firmado o exigido por la autoridad como medida compensatoria del proyecto, sino que para estabilizar o garantizar la estabilidad de esa comunidad, lo que decide es invertir en centros sanitarios o centros educativos. ¿Está relacionado con sus impactos? No. Sin embargo, es una necesidad de la comunidad y la compañía destina recursos. Eso sería inversión social y vamos a ver la diferencia con la inversión social estratégica en la siguiente diapositiva. Si seguimos caminando, ya llegamos a la responsabilidad social empresarial. Ahí ya estamos haciéndonos cargo de nuestros impactos. Y cuando digo impactos, no hablo solo de impactos negativos, que es algo que en el común o en el subconsciente suele asociarse rápidamente. Esos impactos pueden ser positivos también. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la responsabilidad social empresarial es reducir o mitigar nuestros impactos negativos y potenciar nuestros impactos positivos. Impactos que obviamente, al estar relacionados con nuestras actividades, están vinculados a nuestros grupos de interés. Y ahora llega otra solución adicional. Y como veréis, no están en línea. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de un transitar hacia la integridad con el negocio. Son líneas paralelas que caminan juntas, que es el desarrollo de negocios ganar-ganar. El modelo más conocido es el de los negocios en la base de la pirámide, que vamos a ver ahora también. Nosotros tenemos la responsabilidad social empresarial para nuestros impactos, pero como compañía también nos podemos plantear qué sabemos hacer bien. Negocio. ¿Qué sabemos hacer bien? Innovar, buscar soluciones innovadoras, acercarnos a mercados y desarrollar los mismos. Utilicemos esa expertise para crear soluciones sostenibles financieramente en el tiempo que contribuyan al desarrollo social, a través de negocios ganar-ganar, que es como vamos a ver ahora y que veremos que es una de las opciones claras y claves que también desde Naciones Unidas está buscando que aporte la empresa para los objetivos de desarrollo sostenible. Repito, no son soluciones excluyentes. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a las compañías, lo que le decimos es ojalá usted vaya transitando hacia la derecha, que la filantropía se convierta en un desarrollo puntual de iniciativas fruto de la historia de la compañía, fruto de demandas puntuales, por ejemplo, puede haber filantropía ante las crisis migratorias, puede haber filantropía ante desastres naturales, es perfectamente entendible dentro de una compañía que es un ciudadano corporativo y que tiene también una identidad humana, por decirlo de alguna forma, pero estratégicamente para el negocio tenemos que ir caminando hacia la derecha. Si nosotros vemos la diferencia entre la inversión social y la inversión estratégica, lo que vamos a ver es ese carácter transformador. La inversión social, a diferencia de la filantropía, al destinar recursos, recursos financieros, le vamos a destinar también recursos técnicos. Vamos a buscar otras opciones más allá de la plata. Cuando nosotros la convertimos en estratégica, la estamos convirtiendo en más transformadora porque estamos involucrando a los grupos de interés. A los grupos de interés que, recordemos, son nuestros, aunque lo que vamos a solucionar no está relacionado con nuestras actividades. Os pongo un ejemplo. Si yo llego como compañía a la comunidad, no hago un análisis de las necesidades que tiene, sino lo único que hago es destinar plata a lo que habitualmente hago en cualquier lugar al que llego, estoy haciendo una inversión social. Si yo me paro a hacer un análisis de las necesidades comunitarias, involucro a la comunidad en la toma de decisiones, les pregunto qué necesitan e incluso las involucro en la ejecución de esas iniciativas, entonces yo estoy hablando de una inversión social estratégica. Un ejemplo muy claro en las compañías son los fondos concursables. Los fondos concursables es capital de la compañía, pero capital de la compañía sometido a un concurso público donde las comunidades van a presentar aquellos proyectos diseñados por ellos que creen que son de necesidad y que van a implementar ellos mismos. Vemos la diferencia entre lo que sería una inversión social donde yo llego ad hoc con los recursos, con un esquema que me funciona o yo pensaba que me funcionaba en todos los lugares, y la inversión social estratégica donde realmente busco aterrizar a la realidad local y busco que participe conmigo. Bueno, esa es la evolución que vemos entre las dos inversiones sociales. Obviamente, y ayer teníamos una discusión muy interesante
entre dos de quienes les estamos o tenemos la oportunidad de acompañarles acá sobre si existen negros, blancos o grises. Estamos en el mundo de los grises, ¿sí? Aquí hay un intervalo en esta transición, pero sí es importante que tengamos claro esos hitos, esos saltos, para que cuando nosotros nos paremos dentro de nuestra compañía sepamos calificar o clasificar cada una de las actividades que estamos haciendo y podamos incorporarlas en nuestra hoja de ruta. Yo les decía que Friedman no es el único que podemos decir tuvo una rendición a la RSE. Tenemos grandes empresarios que durante mucho tiempo esgrimieron grandes realidades y que no fueron escuchados de la manera oportuna y ahora nos sirven como argumento cuando vamos al sector empresarial. Todos seguro habéis oído hablar de alguna u otra manera de estas frases, a lo mejor quizá no le poníamos nombre, no le poníamos cara. Pero está claro que una sociedad no puede ser exitosa, o una empresa no puede ser exitosa en una sociedad inestable, en una sociedad que tiene dificultades. O una empresa no puede estar sana, no puede triunfar si la sociedad está enferma. Estas frases, que son de común conocimiento, nacieron del empresariado. Pero ahora, en esta nueva Agenda 2030 de la que vamos a hablar, resulta que tenemos también desde las administraciones públicas y desde los gobiernos enfoque similar. Es decir, quieren a la empresa como colega, quieren a la empresa como ayuda, como coayudante, como cooperador de este esfuerzo común. ¿Por qué? Porque sabe hacer negocio, sabe hacer innovación y por tanto sabe hacer soluciones sostenibles en el tiempo. Si no nos involucramos los tres sectores, sociedad civil, sector público y sector privado, no va a ser posible alcanzar esos desafíos. Y también desde la academia se ha defendido mucho este tipo de conceptos. Probablemente habréis oído hablar de Porter y Kramer, que son los creadores del concepto de valor compartido. Ellos hablaban también de esto, el éxito común, el éxito compartido. Yo no estoy aislado de la sociedad, no soy una fortaleza medieval como las que hay en mi tierra de origen, donde lo que hay fuera a mí no me afecta, yo levanto los muros más altos posibles y si pasa algo ya me defiendo, mientras tanto vivo tranquilo en mi castillo, no. Esto es como una esponja, aquí permea todo. Ahora, ¿cuál es, dentro de esa figura que veíamos de evolución de los conceptos, cuál es el más interesante en el momento actual? Tenemos clara la RSE, llevamos ya día y medio hablando de la responsabilidad social empresarial, ahora hemos hablado de la diferencia con la filantropía y la inversión social, pero vamos a hablar de los negocios ganar-ganar. Al final se trata de negocios transformadores, negocios en los que vamos a dar innovación, vamos incluso a detonar procesos de innovación que no se estaban dando dentro de la compañía. Y uno piensa, ¿pero son negocios? ¿De verdad son negocios? Mauricio en el panel anterior hablaba de 4.000 personas en la base de la pirámide. No sé si, espero que no me robara el dato. Eso, 4.000 millones. Es un mercado enorme y podemos pensar, cada uno de ellos tiene un gasto muy reducido, pero las soluciones son escalables para un mercado de 4.000 millones. Y sobre todo, otro dato adicional, son personas que en este momento están pagando más por servicio que los que están más arriba en esa pirámide. Ellos pagan proporcionalmente más por la luz, por el agua, por la telefonía o por la televisión. Por tanto, están dispuestos a hacer un gasto por cubrir sus necesidades primarias. Ahora, tenemos que entrar con otros modelos de negocio. No podemos entrar con el modelo de negocio tradicional. Esos son los negocios en la base de la pirámide y pueden ser una solución muy interesante para contribuir al desarrollo sostenible, pero obviamente generando retorno financiero. Y también teniendo una cierta coherencia entre el margen que nosotros queremos quedarnos como compañía. No se trata de especular. Y digo esto porque hay cierta controversia sobre los negocios en la base de la pirámide, en particular sobre la solución más conocida, que son los microcréditos. No se trata de especular, pero sí se trata de hacer una solución rentable.
Prahalad, que es el creador del concepto de negocios en la base de la pirámide, él establece 12 principios de innovación. Y yo os voy a dar algunos tips muy claros. Necesitamos formatos diferentes. Se trata de personas que viven al día, viven con lo que al día reciben. Por tanto, necesitamos formatos más pequeños, necesitamos formatos más asequibles económicamente. Estamos hablando de población, sobre todo en entornos rurales. Necesitamos nuevos modelos de distribución. No podemos llegar a través de los canales de distribución tradicionales. Y os voy a dar un ejemplo, quizá el más conocido, y no es por hacer publicidad de ninguna compañía, pero Hindustan Lever, que es la filial en India de Unilever, ha conseguido penetrar en el entorno rural con jabones gracias a incorporar a las mujeres como distribuidoras locales por el poder que tienen en las comunidades que las atienden, las escuchan y saben del conocimiento. Entonces las ha utilizado como distribuidoras locales, ha posibilitado de esa forma el emprendimiento femenino. Y es más, no solo las ha incorporado en su cadena de distribución, además les ha entregado créditos para que pudieran mejorar sus condiciones de distribución y pudieran convertirse en microempresarias autónomas. Todo esto garantizando la distribución y llegada de los productos de Unilever al entorno rural de la India. ¿Y qué ventajas puede tener limpiar con jabón versus limpiar con grasa en el entorno rural de la India? Para empezar, la salubridad. Ha mejorado enormemente la salubridad de esos entornos. Por tanto, estamos hablando de una solución, no de un producto, porque estamos hablando de un detergente económicamente más barato, más económico, pero además estamos hablando de un nuevo modelo de distribución. Ese es el tipo de ejemplos de negocios en la base de la pirámide. Os decía que el más conocido a nivel regional, la solución más conocida son los microcréditos. Estos son los principales sectores donde suele haber negocios en la base de la pirámide. ¿Por qué tengo la salud y la educación alejados del eje central? Porque uno tiende a pensar que la salud y la educación son deberes del Estado. Sí, pero también el sector privado juega un rol. Juega un rol en ellos, juega un rol de support y juega un rol de negocios complementarios. ¿Sí? Sin embargo, en el medio tenemos, yo creo, sectores donde ninguno discute que la iniciativa privada es el foco. Vamos a ver soluciones sobre todo en el sector de las finanzas, pero tenemos proyectos muy interesantes en el sector vivienda, en el sector de los productos de consumo, como el que os contaba de Unilever, en el sector retail y, por supuesto, en el sector de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ejemplos en el sector de la vivienda, y no voy a decir la compañía, programas para facilitar el acceso a los productos a través de financiamiento. Yo soy una compañía de cementos, y no voy a decir cuál, y lo que me dedico es, resulta que yo estaba atendiendo un segmento de la pirámide y tengo un enorme segmento de la población a la que no le estoy entregando mis productos. ¿Qué puedo hacer? No puedo rebajar el precio de mi producto, entonces lo que voy a hacer es entregar financiamiento. Entonces creo una solución de financiamiento. Estas soluciones de financiamiento, como la de los microcréditos, generalmente se hacen en grupo. Lo entrego en grupo de 3, 4, 5 personas que solidariamente se hacen responsables de la deuda. ¿Por qué lo hago de este modo? Porque no hay mayor presión para el pago que dejar descubierto a alguien que se movió contigo. Y el pago entonces empieza a ser puntual porque tú sabes que si tú no pagas, va a tener negado el acceso al crédito tu hermano, tu sobrino, tu padre, tu tío. Entonces ese tipo de esquema funciona muy bien. Pues lo que hace esta compañía cementera es, entrego ese financiamiento para que compren mis productos. Pero no solo voy a entregar financiamiento y esto es un toma y da y terminé ahí. Además, voy a capacitar, voy a crear centros de capacitación para que sepan usar mejor mis productos. Voy a fidelizarlos como clientes. ¿Y qué consigo estructuralmente? Una mejora en la vivienda, una mejora en los tiempos de las obras y una mejora en el desarrollo y calidad de las viviendas. Estoy contribuyendo al desarrollo social. A la vez que estoy haciendo negocio, estoy accediendo a un mercado en el que no estaba. Es uno de los programas más conocidos a nivel regional y tiene que ver con algo tan básico y tan necesario como un cobijo. El caso de los microcréditos yo decía que es el más
relevante o más conocido por la explosión que ha tenido en la región. Si vosotros veis la evolución radical que han sufrido los microcréditos, han sufrido tal evolución que llegamos a que lo que inicialmente partió como iniciativa de organizaciones de la sociedad civil se haya convertido en un segmento de negocio para los bancos, para la banca tradicional. Queda mucho camino todavía por recorrer dentro de la banca tradicional, pero lo empiezan a tener en algunos de sus portafolios o, como está ocurriendo también en algunos países de la región, empiezan a comprar entidades especializadas en microcréditos para incorporarlas dentro de su holding. Y que específicamente esos equipos con su expertise sean los que se encarguen de los microcréditos. Es decir, está llamando la atención de la banca tradicional. Si nosotros vemos esa explosión y pensamos, bueno, solo el 14% son bancos, sí, pero fijaros cómo cambia la proporción cuando hablamos del crédito que está a su cargo. Cambia radicalmente. Es un negocio. La clave está en las tasas. Y ahí tenemos medidas en algunos países donde las tasas empiezan a estar limitadas, ¿sí? Se empiezan a establecer una serie de límites para que el negocio sea rentable, pero tampoco sea una especulación. Lo que está claro es que es un negocio. Eso nadie lo discute. Y que está claro también que es un negocio que contribuye al desarrollo social. Contribuye al emprendimiento y, sobre todo, contribuye al emprendimiento de la mujer, porque la mayoría de los destinatarios de este tipo de financiamiento son mujeres que habitualmente son excluidas del sistema financiero. ¿Por qué? Porque no han tenido la estructura familiar o las responsabilidades familiares que les permitan empoderarse ante este tipo de administraciones. Solo os doy un dato. El 36% de la población mundial, 2.200 millones, no están bancarizados. 2.200 millones de adultos. 210 millones en América Latina no están bancarizados. Hay un enorme potencial. Me gustaría ahora dar paso a Mauricio López, que es el director ejecutivo de la Red Pacto Global Colombia, para que nos hable desde la perspectiva de Naciones Unidas cómo fue el proceso de desarrollo de los ODS, donde encajan este tipo de soluciones que hemos estado viendo. Bueno, nuevamente con ustedes hoy vamos a hablar de lo local y lo global, un solo propósito. Los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia de sostenibilidad. Hemos visto aquí en el salón del lado, donde se toma el refrigerio, unos cubos con los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a contar cómo es esto. Pero tengo que hablar primero con un poquito más de detalle del Pacto Global que sirve como referencia a los ODS. No es que ellos han sido génesis ni mucho menos. ¿Cómo se crean las Naciones Unidas en el mundo? 24 de octubre de 1945. Después de 60 millones de muertos, 3 continentes literalmente destruidos, 2 bombas atómicas, y llega y la gente dice, oiga, esto hay un problema acá. Hemos tenido 6 años de lucha, casi si uno habla de la Primera y Segunda Guerra como un solo continuum, en lo que pase, uno podría decir que fue casi 40 años de conflicto, y dice uno, creemos, dice la gente, los ganadores, creemos una alianza, y es la primera alianza que se hace en el mundo para construir la paz y promover al hombre. Después de 60 millones de muertos, claro, y después de 2 bombas atómicas. Y se crean las Naciones Unidas. Y se crean las Naciones Unidas integradas por los países, representadas por los Estados miembros, en cualquier forma de gobierno que el Estado autónomamente quiera dar. Forma parte de las Naciones Unidas Corea del Norte, para poner un ejemplo. Entonces es cualquier forma de gobierno. O sea, porque a veces creemos que la democracia es la única forma de gobierno, es lo que quiero decir. O sea, no creamos que eso es así siempre. 2, y vamos a trabajar para las comunidades que viven en esos Estados miembros. Y así se creó las Naciones Unidas y comenzaron a trabajar en eso. Se cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética en 1990, el muro de Berlín en el 89, la Unión Soviética en el 91, se hace nada, otro elemento disruptor en la vida nuestra. Somos testigos de una generación, pertenecemos a una generación privilegiada en eso también.
Y la China comunista adopta el esquema capitalista en lo económico que no en lo político. Y el mundo cambia a tener solamente una concepción, económicamente hablando, el mercado. En cualquiera de sus formas, desde capitalismo salvaje hasta socialismo del siglo XXI, pues en cualquiera de sus formas, todos los espectros, o sea, no hay blancos ni negros, sino toda una serie de matices de gris. Pero lo que sí se crea es que Kofi Annan en el año 99 dice algo, dice, oiga, nosotros tenemos a los Estados miembros, trabajamos con las comunidades, pero nos falta convocar a alguien importantísimo para que nos ayude a aclimatar esos principios que las Naciones Unidas promueven. Y convoca a un pacto global, a un Global Compact, con esa frase. Optemos entonces por unir el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Es decir, le está diciendo al empresariado que él tiene el poder, pero que ese poder será más fuerte si lo une con la autoridad de los ideales universales. Es decir, no es solamente el poder de ganar dinero, sino que lo complemente con la autoridad de los ideales universales, y los ideales universales están referidos básicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración de los Derechos Laborales de la OIT, a la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Es decir, promoción y respeto de los derechos humanos, promoción de un trabajo digno y decente, protección ambiental, transparencia y lucha contra la corrupción, y convoca a ese pacto global que, como yo dije esta mañana, sumarse la representante, la red panameña del pacto global. Pero bueno, tenemos cuatro temas, en un decálogo, claramente una formación judío-cristiana, entonces un decálogo como el que yo les puse en la otra. Pero las Naciones Unidas también promulgaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que pasa es que iba enfocado fundamentalmente a que las naciones en desarrollo lograran cumplir unas metas para avanzar en su progreso, disminuir pobreza, mejorar la nutrición, proteger el medio ambiente. Eran 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se vencían para su corte de cuentas en el 2015. Por eso se hablaba de la agenda post-2015. Pero sucedió que es que hablar de objetivos de desarrollo del milenio tuvo un pequeño problema. Fueron muy impuestos y sobre todo para el mundo en desarrollo, y no fueron consensuados propiamente dichos. Y dijeron muchos países, oiga, pensemos de una manera distinta, porque el mundo es uno solo. Nuestra única, bella y contaminada nave espacial. Esas no son palabras mías, son de un periodista de Telesur que se llama Walter Martínez. ¿Sí? El programa es bueno, aunque usted no comparta muchas de las ideas, el programa es muy bueno. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra única, bella y contaminada nave espacial nos imponía a pensar que hay un mundo global, pero que yo tengo que actuar localmente, que no puedo estar alejado de ese mundo global en mis actuaciones locales. Y entonces, como ya el desarrollo sostenible ya estaba cogiendo más fuerza, la Comisión Brundtland en el año 74 definió que uno debe satisfacer las necesidades propias sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Definición de desarrollo sostenible de 1974. Y siguiendo la regla de Víctor Hugo, 40 años después, 2 generaciones, dice, ya está medio movido el tema de desarrollo sostenible, promueve los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, cambiamos de objetivos de desarrollo del milenio a objetivos de desarrollo sostenible, pero con una diferencia no pequeña, y es que es para todos, países
de primer mundo o países súper desarrollados hasta el país más pequeño, Vanuatu, una isla en la Oceanía, en el Pacífico Sur, para poner. Sí, pero era fundamental marcar esa diferencia. Objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también cambió. Inicialmente se decía post-2015 y ya dijeron no, post-2015 tiene un bendito problema. Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Entonces mejor dijeron, esta es la agenda de desarrollo para el 2030. O sea que tiene un fin. ¿Por qué es bueno? Alguien dirá, pero es increíble, nos pasamos de 8 ODMs a 17 ODS, de 30 y pico indicadores, de 35 metas a 169 metas, pues es la locura. Pues sí, es la locura, pero hay que hacerlo porque el mundo está más complejo. No es una cosa, hay que hacerlo más explícitos, hay que elaborarlos más. Y alguien decía, pero es una vergüenza poner metas, ¿para qué? ¿Sí? Y yo le respondo, nunca cambie la meta, esfuerces el doble. Nunca cambie la meta, esfuerces el doble, o el triple o el cuádruple, pero esfuércese más. Entonces, quiere decir con esto que nos hemos metido en la senda de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que con la canción ayer los referenciaban de una manera musical, autóctona, propia. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible hablan de las personas, hablan de la prosperidad para las personas, hablan del planeta donde viven esas personas, hablan de la justicia y la paz y hablan de las alianzas que hay que hacer. Estos son los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que se ponen metas y recuerden, serán difíciles de cumplir. Estoy seguro que todos los países hicieron su corte de cuentas de los ODM y los gobiernos dijeron, me fue bien en unas cosas, me fue mal en otras. Yo digo que al final no es malo tener metas y pues es malo no cumplirlas, pues sí, pero tampoco para morirse. Entonces hay que tratar de sacar adelante y volverlas a formular, pero exigiéndose más. Entonces yo quiero mostrarles esto. Los occidentales en nuestra prepotencia creemos que nosotros somos los que regimos el mundo. Y creemos que la letra A la conoce todo el mundo. Y resulta que la letra A solo la conoce 1/4 de la población mundial. El sonido, no, sino el sonido agua. Ni siquiera en los lenguajes occidentales es igual. Los franceses dicen oh, porque a fin de cuentas water se parece razonablemente a agua. Pero si no. O sea, ni siquiera el líquido vital es un lenguaje universal. Es más lenguaje universal el sonido café. Si usted dice café en cualquier parte del mundo, razonablemente le entienden lo que usted está pidiendo. Coca-Cola, Coke es la otra, hotel es la otra y taxi es la otra. Los sonidos, no importa cómo se escriba. Pero hay algo simpático. Es que el mundo no tiene lenguajes casi para nada uniformal. Mire, ni los números son iguales. Ni el calendario, ni los tornillos, ni la forma de medir la velocidad, millas por hora, kilómetros por hora. Solamente el segundo se convirtió. Y las operaciones matemáticas, porque ni el pentagrama es igual. Pero hay algo maravilloso que está pasando con el advenimiento de las TICs, del WhatsApp, del SMS, de las redes sociales,
Y es que hemos vuelto al lenguaje de lo básico. Y el lenguaje de lo básico son esos emoticones. En donde si uno pone una carita feliz, está diciendo estoy contento. Pero al ponerlo, hay algo atrás que está diciendo eso. O sea, el dibujo está diciendo mucho más. O cuando usted chatea con su enamorado o enamorada, ¿sí?, y le pone el corazoncito, pues usted se siente bien. Pero si le pone la última carita que está ahí, la roja, dirá, ¿qué pasó? Definitivamente entonces, el lenguaje universal hoy es muy gráfico. Es un lenguaje nuevo. Volvimos a los íconos como forma de comunicación. Yo no sé si aquí en Panamá o no, pero en Colombia pasó que mandaron una vez 100 refranes a punta de emoticones. Entonces era entretenido y uno más o menos los recuperaba. Luego sí es un lenguaje universal. Y este es el nuevo lenguaje universal. Otros emoticones. Pero los emoticones de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos de desarrollo sostenible hablan de las personas. De las personas, el objetivo 1, reducir la pobreza a sus mínimas proporciones. Fin de la pobreza. Objetivo 2, también de las personas, que la gente no se muera de hambre y esté mejor nutrida. Objetivo 3, que haya, también referido a las personas, que haya salud y bienestar para todos en todas las edades. Porque hay un problema real. Nuestras constituciones, nuestras políticas públicas siempre privilegian la niñez y está muy bien. Pero con el envejecimiento de la población, los de la tercera edad, entonces tenemos que preguntarnos qué nos va a pasar. Y cada vez, por eso ya cambió. Antes era salud de la niñez, ahora es salud y bienestar para todos en todas las edades. El otro de las personas es el 4, educación de calidad. Pero la educación de calidad es una ecuación en todo, para todos y en todos los momentos. Quiere decir que ya no es solamente la alfabetización, sino que ya hay que avanzar y hay que avanzar a una educación continua siempre, porque hay que apostarle a la competencia dura de hacer trabajo y a la competencia en valores. Y el otro es igualdad de género, reconociendo a la mujer como, primero, la mitad de la población mundial, de hecho un poquito más de la mitad de la población mundial. Hay más mujeres que hombres en el mundo. En Colombia hay casi 1,5 millones de mujeres más que hombres, ¿sí? No ese famoso cuento de que 7 mujeres por hombre, no ese cuento salomónico de la Biblia, no, eso simplemente es más o menos mitad y mitad, dependiendo, pero lo que es realidad es que la mujer forma parte de ese mundo, de un mundo que busca oportunidades, igualdad de oportunidades en lo laboral, en lo político, en lo poder, con un problema gravísimo para la mujer. Y es que la mujer luchó toda la vida por ser reconocida en la sociedad y sigue luchando por eso, por su igualdad, por su reconocimiento, equidad en el trabajo, equidad en la remuneración, etcétera. Sí, y luchó por eso, por educarse, con la esperanza que el hombre, cuando ella saliera de la casa, el hombre entrara a la casa para ayudar. Lo que infortunadamente no pasó fue que el hombre entró. Entonces la mujer infortunadamente carga con doble, que es con el trabajo del hogar, y no lo digo con machismo, es una realidad. Lo grave es que la sociedad no le reconoce ese trabajo. Y lo único que le reconoce, por lo menos en Colombia, es que se pensiona 5 años antes, no más, pero falta mucho más. Vamos a los objetivos del planeta. El 6, agua y saneamiento. Los recursos hídricos son fundamentales y la provisión de agua potable y de saneamiento, aguas tratadas y de residuos es fundamental. También está el objetivo 12. El objetivo 12, producción y consumo responsables. No podemos seguir
consumiendo los recursos de este planeta en la proporción que lo hemos hablado. Lo dijo ayer el conferencista 6 veces, lo dije yo esta mañana con el sobregiro, el día del sobregiro, definitivamente la producción y consumo responsables. En otras palabras, los economistas tienen que inventarse otra forma de pensar y no decir única y llanamente que la única forma de estimular el crecimiento es estimulando el consumo. Hay que inventarse otra forma adicional. O sea que yo no soy economista, entonces los que estudiaron eso en la universidad deberán replantear y deber ser audaces para crear cómo mejorar el crecimiento sin estimular un consumo irresponsable. Por supuesto, acción por el clima. La acción por el clima es fundamental porque el cambio climático no es una entelequia ni es un embeleco, es una realidad y es la máxima amenaza que tiene no el planeta Tierra, porque el planeta Tierra por lo menos estima que se acabará en unos 5.000 millones de años. No nos preocupemos, pero sí nos debemos preocupar porque la raza humana, la civilización humana sí puede estar fallando. James Lovelock, que todavía vive, tiene 98, 99 años, tiene la teoría, promulgó la teoría de Gaia como cuerpo viviente, o sea, el planeta es un cuerpo vivo también, la teoría de Gaia. Y entre las teorías apocalípticas de Lovelock, dice una que me sorprendió porque no la había detallado hasta este nivel. Dice Lovelock más o menos lo siguiente: la población mundial al 2050 más o menos alcanzará 9.000 millones de personas. Y después de ahí comienza un decrecimiento de la población por dos razones fundamentales. Una, porque las mujeres van a tener menos hijos. Si tienen 2 hijos, la población se mantiene. Si tienen menos de 2 hijos, la población inevitablemente va decreciendo. Y decía, si esa tendencia decreciere al 2100, o sea, dentro de 84 años, 2100, o sea, dentro de 84 años, la población debería volver a llegar a 3.000, 3.500 millones, 4.000 millones de personas. O sea que habría un decrecimiento natural. Pero la predicción de Lovelock apocalíptica es que no llegará a 4.000 millones de personas, sino que llegará apenas a 1.000 millones de personas en el 2100. Y las otras 3.000 millones de personas adicionales al decrecimiento natural es debido al conflicto ambiental que va a suceder. Guerras, hambrunas, de depredaciones naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer un comentario de esa predicción de Lovelock al 2100. Muchos de ustedes tienen niños nacidos en el 2010 en adelante. Y si esos niños se vuelven adultos y esos adultos tienen niños o niñas, tendrán nietos. O sea que en el 2100 usted podrá decir, algunos de mis hijos tendrán 84 años, 88, 90, mis nietos podrán tener 70 y pico o 60. Lo que yo quiero decir es que probablemente sus nietos están entre los muertos, porque es 1 de cada 9 va a sobrevivir nomás. Cuando a uno ya le dicen eso, que es el cercano a uno el que puede estar en la estadística mala, es para decir que hay que tomar claramente una acción por el clima y luchar fuertemente contra los efectos de cambio climático. Así Panamá no produzca ni un gas efecto invernadero. Pero claramente si Panamá se apagara, ni movía la aguja. Si Colombia se apaga, ni mueve la aguja. Pero la responsabilidad ética sí hay que tenerla. Vida submarina y recursos hídricos. Hay una isla de la mitad del tamaño de Panamá, una isla recorriendo el Océano Pacífico, flotando en el Océano Pacífico, pero es una isla de plástico. La mitad de Panamá, 40.000 kilómetros cuadrados. Vida de ecosistemas terrestres. Estamos en una tierra bendita, con mucha biodiversidad, muchísima, ¿sí? Y esa biodiversidad hay que protegerla. Los bosques hay que protegerlas, porque son los que regulan el manejo del agua. O sea que somos responsables de la fauna y flora, usarla responsablemente. Esos son
los ambientales, los del planeta. Pero vamos a los de prosperidad. El 7, energía asequible y no contaminante. Energía asequible y no contaminante. No hay nada más importante que la energía. Entonces la energía es fundamental. Recuerden una cosa muy simple. Yo me puedo acostumbrar al racionamiento de agua. En los pueblos de Panamá, en pueblos de Colombia, uno ahí ve que a veces falta el agua y uno se acostumbra. Pero hay de que falte la energía. No funciona el aire, no funciona el equipo de sonido, no funciona la televisión, no funciona el computador y no puedo cargar mi celular. Prosperidad, trabajo decente y crecimiento económico. Es decir, no puede haber crecimiento económico si yo no tengo crecimiento con mis trabajadores. Pero no solamente los trabajadores actuales, sino crear más y más trabajo para que todo el mundo tenga oportunidades de trabajo. El 9, industria, innovación e infraestructura. Sin innovación no hay posibilidades. El verdadero reto está allí. Reducción de las desigualdades dentro del país, dentro de la ciudad y por supuesto en el mundo. No podemos seguir siendo un país absolutamente inequitativo. Y ciudades y comunidades sostenibles. Si yo no vivo en una ciudad sostenible, de nada vale tener estos rascacielos. Yo decía jocosamente en el desayuno, yo nunca había dormido tan alto, piso 38. Yo nunca. O sea, me tocó la habitación en el piso 38. Entonces, aquí he roto mi propio récord hoy en Panamá. ¿Sí? Piso 38. Ya nunca había dormido tanto. La ciudad tiene hoy, quizás la ciudad latinoamericana de más rascacielos en rascacielos altos, pues. ¿Sí? De nada vale eso si al lado hay miseria. De nada vale. Y tampoco vale tenerlos todos y el suelo hacerlo totalmente insostenible. Y vamos a las dos últimas. La 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Simple y llanamente, sin sociedad pacífica, sin justicia oportuna, sin sociedad incluyente y libre de corrupción, es imposible tener un desarrollo sostenible. Y un proverbio africano dice, si quieres andar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, sin alianzas es absolutamente imposible avanzar. Entonces, estos son los emoticones. Estos son el nuevo lenguaje universal. Y la pregunta que le dejaré siempre es, ¿usted aporta estos objetivos? ¿Cómo? ¿Su empresa aporta estos objetivos? ¿Cómo? Pero aquí quiero hacer un comentario. Los 17 es una apuesta muy ambiciosa. Usted debe concentrarse en unos, definir su prioridad en unos. Obviamente lo más lógico es que sea dentro del core de su negocio. Eso es lo lógico, eso es lo racional, eso no tendría sentido. Más hacer las alianzas que toque si quiere coadyuvar en otros. No pensar que usted tiene que atacar como una escopeta de perdigones con regadera a ver qué da. No, definitivamente no. Hay que concentrarse, apostar porque los esfuerzos son muchos, los recursos escasos y usted no puede simple y llanamente perder esos pocos esfuerzos en cosas muy dispersas. Esto ustedes ya lo escucharon, pero yo les voy a comentar una sola cosa porque ustedes lo vieron esta mañana, los que pues estuvieron conmigo ahora. Pero yo quería poner un solo ejemplo acá. Y es esa última frase que yo acabo de escribir allí, comprometido. Esto lo dije ayer en la Universidad Santa María la Antigua. Y me van a disculpar el término, pero lo tengo que decir con el ejemplo. Nosotros queremos gente comprometida con esto. Y el ejemplo es muy sencillo. ¿Sí? Nosotros debemos ser los cerdos de los huevos con tocineta. En los huevos con tocineta, la gallina pone el huevo, la gallina cacarea,
la gallina simplemente se involucra. El cerdo se compromete. Se compromete con su vida. ¿Sí? Y eso tenemos que ser nosotros, tanto individualmente como empresarialmente, los cerdos de los huevos con tocineta. ¿Sí? Es el compromiso, es la esencia fundamental de esto. Si no tenemos el compromiso, no vamos a avanzar. No vamos a lograr que estos emoticones sean la verdadera fuente de acción para el 2030. Esa es la invitación, y entonces vamos a recordar esto sencillo. Para poder lograrlo hay que hacerlo con el corazón, por supuesto, pero hay que estar comprometidos y sobre todo insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Ese es el mensaje para que los ODS puedan, si Dios nos da vida, en el 2030 decir cómo nos fue y podamos decir mejor que antes. Bajo un solo elemento, ver el vaso medio vacío es la función del pesimista. Ver el vaso medio lleno es la función del optimista. El triunfador va y busca el agua. Muchas gracias. Le doy la palabra nuevamente a Pablo para continuar con la presentación. Esta es una presentación a la limón, es una gran ventaja, sí, porque entonces es de doble vía. Y claro, yo le pongo aquí las frases y Pablo sí le pone la técnica a todo este tema. Soy un poco más pragmático, pero vamos a seguir, porque después de que Mauricio nos ha ilustrado con lo que hay detrás de los ODS y el contenido de cada uno de ellos, dejaba dos preguntas muy interesantes. ¿Cómo podemos participar como compañía? Habíamos visto tres herramientas o tres claras vías de trabajo de una compañía, que eran la filantropía, la responsabilidad social empresarial, en el medio estaba la inversión social, y luego teníamos los negocios ganar-ganar. Vamos a ver cómo se integran estas soluciones dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como bien decía también Mauricio antes, no podemos apuntarle a todos, no es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos relación con los 17 objetivos, por más que seamos el holding más extremadamente gigante de este continente. Tenemos que apuntar a los que están extremadamente, y digo extremadamente, vinculados a nuestro negocio. Cada una de las compañías en cada uno de los sectores tiene que hacerse cargo de su patata caliente, no de la de los demás, de tal manera que logremos llegar a un esfuerzo colectivo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentaron entre el 25 y 27 de septiembre del año pasado. En paralelo hubo una cumbre empresarial, porque, como bien explicó Mauricio en las diferencias con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de aplicación en países desarrollados y países en vías de desarrollo. Es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible por primera vez participó el sector privado en el diseño. Por eso nos encontramos con una cifra tan extraña y no par, como son 17 objetivos, con 169 metas, y yo, como soy más pragmático y lo veo más desde el punto de vista de la asesoría, 241 indicadores de monitoreo. O sea, el esfuerzo es gigante. Pero por primera vez participó el sector privado en la definición, sector privado que sí estuvo en los ODMs, pero entró por la puerta de atrás, entró por el objetivo número 8 de aquellos que también era el de alianzas. Y fue a través de esa pata como pudo empezar a entrar, pero no participó en el diseño. Esta vez sí participaron en el diseño, al igual que participaron las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en paralelo al lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que se planteó desde tres organizaciones que promueven la responsabilidad social, si consideramos a Pacto Mundial como una organización y no como una iniciativa, cosa que su extensión en red yo creo que la podríamos considerar así ya. Tenemos a Pacto Global, a Global Reporting Initiative, que es la organización que lleva promoviendo más de 15 años la reportabilidad corporativa no financiera
a nivel internacional, y el World Business Council for Sustainable Development, que es una agrupación de grandes empresas líderes en sostenibilidad y que tiene muy dentro de su core de trabajo la vinculación de los negocios con los aspectos de sostenibilidad. Las tres organizaciones se pusieron de acuerdo para lanzar una herramienta que permita a las empresas aterrizar estos ODS a su realidad. No es por desmerecer el esfuerzo de ninguno de ellos, y menos teniendo a Mauricio acá, pero no inventaron la fórmula de la Coca-Cola. Lo que hicieron fue poner en las etapas del diseño de una estrategia de sostenibilidad al uso, del diseño de una estrategia de negocio, la participación en los ODS. Lo aterrizaron las etapas a un lenguaje que la compañía pueda entender y que vamos a ver. Lo que es importante también es que tengamos en cuenta que no solo estamos hablando de los impactos que tenemos como compañía. Nuestros impactos no terminan en las puertas de nuestra casa, se extienden a toda nuestra cadena de valor. Nosotros tenemos operaciones aguas arriba de nuestras actividades que son de terceros, pero que no se darían si nosotros no estuviéramos demandando esos productos o esas materias primas, lo que sería nuestra cadena de suministro. Pero hablo de cadena de valor porque también me tengo que fijar aguas abajo. Yo tengo distribuidores, tengo clientes cuyos impactos no se estarían dando si yo no estuviera poniendo en sus manos los productos o servicios. Es decir, mi responsabilidad se extiende a través de impactos indirectos, aguas arriba y aguas abajo. Por tanto, cuando yo mire los ODS, igual que cuando miro la responsabilidad social empresarial en sentido general, yo me tengo que fijar en los míos, pero también en aquello que potencio, que dinamizo a lo largo de la cadena de valor. Tiene tres elementos muy importantes en 5 etapas que vamos a ver ahora esta herramienta. Por un lado, es fundamental comunicar públicamente el compromiso. Nosotros, como compañía, una vez que tengamos identificados los objetivos de desarrollo sostenible y las iniciativas que vamos a desarrollar, nosotros tenemos que comprometernos públicamente. Esta es una de las claves del SDG Compass, de esa herramienta. Es muy similar, de hecho, al SDG Compass y a los ODS, se les ha llamado el Superpacto Mundial, porque es muy parecido a la iniciativa del Pacto Mundial. Hay un compromiso público, en el caso del Pacto Mundial se exige un compromiso público por parte del CEO sobre la adscripción a los 10 principios. Aquí estamos pidiendo un compromiso público sobre los ODS en los que vamos a participar, con los que queremos contribuir. Es muy importante comunicar el desempeño a medida que vayamos logrando metas o parcialmente las metas, tenemos que ir comunicando lo que estamos haciendo. No nos lo guardemos. Tampoco se trata de pecar de exititis y decir que no, todo es producto de nuestra maravillosa intervención casi divina. No se trata de eso, pero sí de que salgamos a comunicar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, de hecho, muchas de estas comunicaciones van a llevar a que se puedan dar posibles alineamientos con otros que desconocían lo que estábamos haciendo. Y todo esto no se entiende sin la participación de los grupos de interés. Si nosotros no involucramos a los grupos de interés, y vamos a ver ahora particularmente en el entendimiento de cuáles son nuestros impactos y riesgos, nosotros vamos a tener una visión sesgada. Como compañía podemos tener y pensar que estamos absolutamente claros en los impactos positivos y negativos que estamos generando, en los riesgos que corremos y en las oportunidades que se abren. Pero cuando salimos a preguntar a los grupos de interés vamos a tener otras miradas y otros enfoques, y nos va a ayudar a completar esa lista, porque muy probablemente estábamos cegados, producto de que somos quienes gestionamos las operaciones que generan esos impactos. Impactos que pueden ser positivos y negativos. Entonces vamos a ver esa secuencia de actividades, pero como os decía, no es la fórmula de la Coca-Cola, es perfectamente compatible con el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad, son las etapas al uso. Entonces eso nos permite 2 opciones. Si nosotros somos una compañía, y fue muy interesante el panel que tuvimos antes porque nos mostraba, ¿no?, como las 3 etapas de la responsabilidad social empresarial. Si nosotros somos una compañía que no tiene una estrategia de sostenibilidad, y creerme, me atrevo a decir que son la gran mayoría, entonces podemos aprovechar esta oportunidad de los ODS para extender el esfuerzo y hacer una estrategia de RSE que vaya más allá de los ODS. Vamos a contribuir a los ODS, lo vamos a utilizar como driver, como impulso, pero vamos a hacer una estrategia más amplia que cubra otros aspectos que no tienen por qué estar vinculados a los ODS. Sí os digo que la amplitud de los ODS golpea prácticamente la totalidad de los impactos de una compañía por uno u otro lado. Pero si nosotros ya estamos más avanzados y tenemos una estrategia de sostenibilidad, podemos pensar,
igual que con la comunicación que yo os decía que va a ser necesaria o que es recomendable, otro reporte más, otra estrategia más. ¿Cuántas personas se ocupan en los departamentos de RSE, si existen dentro de una compañía? ¿Cuántas personas se ocupan dentro de estos temas? Cuando hay más de una persona, yo creo que ya es la suerte, porque por lo menos puedes compartir tus penas con alguien. Porque la verdad, con suerte hay uno. Sí, sabemos que la responsabilidad social empresarial es algo transversal a toda la compañía, es algo que hemos estado viendo durante este día y medio que llevamos de Semana de la RSE, pero tiene que haber un coordinador. Hay un debate público sobre si desaparecerán o no los departamentos de RSE, siempre va a tener que haber un coordinador. El esfuerzo va a ser transversal, pero tiene que haber alguien que coordine esos esfuerzos. Entonces, estamos hablando de equipos pequeños, de recursos pequeños. Entonces, con suerte, son capaces de asumir una comunicación, son capaces de asumir una estrategia. Pensemos que le decimos, necesitas otra comunicación adicional y otra estrategia adicional para los ODS. Lo más probable es que nos bote algo a la cabeza. No se trata de eso, se trata de integrarlo. Si nosotros ya tenemos una estrategia de sostenibilidad, la reajustamos, nos sentamos a cranear, metemos el enfoque de los ODS, consolidamos nuestra estrategia, cambiamos algunas iniciativas y algunos indicadores y continuamos marchando. No tenemos que hacer una nueva. Si nosotros ya estamos comunicando, bien a través de comunicaciones de progreso, en el caso de Pacto Mundial, o estemos haciendo informes de sostenibilidad o informes integrados, es decir, comunicaciones ya, digamos, más estratégicas desde el punto de vista de la perspectiva de negocio, podemos integrar perfectamente los ODS en eso. Pero con una advertencia. No hacemos checklist. Esto no es la lista de la compra. No se trata de, me gustan los colores cálidos y por eso quiero quedarme con trabajo, igualdad de género y igualdad de oportunidades en sentido general. Esto no es un checklist. Esto se trata de ver los que son estratégicos y de contar en el informe lo que estamos haciendo estratégicamente. A mí, yo no estoy contribuyendo al ODS de trabajo digno a través del indicador del número de colaboradores que tengo dentro de la compañía. Porque obviamente colaboradores tengo que tener, pues si no, ¿quién echa la máquina a andar? Se entiende un poco el enfoque, ¿no? Tiene que ser algo más estratégico. Ahora, ¿por qué contribuimos a los ODS? Probablemente os sabéis el decálogo, por utilizar un símil, aunque yo no sea tan humanista. Probablemente os pensaréis o sabréis ya de sobra el decálogo de las ventajas de la RSE. De sobra es conocido, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos ahora, pero habíamos visto los negocios en la base de la pirámide y yo os decía, esto es una opción para los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es una de las ventajas de contribuir a los ODS. Podemos identificar oportunidades de negocio que ejecutemos nosotros mismos u oportunidades de negocio en que sumemos capital adicional. Perdón porque puede parecer o sonar descorazonador, pero de verdad a una compañía hay que explicarle las cosas con un retorno financiero, porque si no, no va a funcionar. A cada uno en el lenguaje, pero todos con el lenguaje común compartido de los emoticones. Nos permite potenciar los elementos de RSE dentro de la compañía. Muchas de las ventajas que nos van a dar los ODS tienen que ver con las ventajas que nos da la responsabilidad social. Yo os enumero dos de ellas y con la gestión de los riesgos que vamos a ver más adelante. Atracción y retención de talento es una de las claves de la responsabilidad social empresarial. Para atraer capital, como he estado diciendo, para fidelizar, ampliar nichos de mercado y fidelizar a esos clientes. Ahí tenemos los negocios en la base de la pirámide. Son oportunidades muy interesantes que aporta la RSE, oportunidades que aporta también contribuir a los ODS. Nos permite fortalecer las relaciones con los grupos de interés, generar confianza. ¿Esto por qué? Entre otras razones porque los vamos a involucrar en el proceso. ¿Vosotros pensáis que sirve de algo decir yo contribuyo a estos ODS sin haberle preguntado a nuestros grupos de interés? Es lo mismo que hacer sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, buscar el objetivo de la sostenibilidad a través de las iniciativas de RSE sin haberle preguntado a los grupos de interés cuáles son los impactos. O salir a comunicar lo que estamos haciendo sin haberles preguntado qué les interesa saber. Toda esa endogamia lo que provoca es rechazo y provoca que lo que a lo mejor eran esfuerzos legítimos vayan a la basura. En el caso de la reportabilidad es clarísimo. Un informe que no considera a los grupos de interés en la definición de los contenidos termina en la basura.
¿Por qué? Porque al final uno puede pensar, me está contando lo que le interesa contarme. Tampoco se trata de hacerse un harakiri y contar todas las llaguitas de la compañía, pero sí hay que ser lo suficientemente crítico como para contar lo bueno y lo malo vinculado a temas que sean importantes desde su perspectiva. Nos permite estar alineados con los avances legislativos. Hay un tema con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es similar a la responsabilidad social empresarial, que es el debate sobre si debe de estar regulada o no. Hay determinados aspectos de la responsabilidad social empresarial y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, caso de la igualdad de género es el más claro, que la propia madurez de la sociedad acaba sentando como requerimientos legales cuando hace unos años eran requerimientos voluntarios. Y os voy a poner un ejemplo. En Europa ahora mismo en los consejos de administración ya es obligatorio que un 40% de los miembros sean mujeres. Podemos estar de acuerdo o no con la discriminación positiva, pero la norma está. Esto hace un año, 2 años, esto era algo voluntario de las compañías, pero la propia madurez de la sociedad lo acaba sentando como un carácter legal. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo como RSE es lo voluntario, vamos a elevar la vara. Ahora tenemos un 40% de mujeres, pero hemos mirado cómo está la inclusión en otros peldaños. Hemos visto cómo está la inclusión en los emprendedores de nuestra cadena de suministro. Es decir, podemos ir extendiendo ese carácter voluntario. Lo mismo pasa con los ODS. Cuando hablamos del ODS de género, de equidad de género, obviamente estamos hablando de elementos que en algunas regiones ya son legales y en otras irán adquiriendo esa madurez legal con el tiempo. Entonces, si nosotros ya estamos trabajando proactivamente en eso, nos estamos anticipando además estratégicamente avances legislativos. No nos va a pillar el toro por los cuernos, que se dice en mi tierra de origen. Y nos permite robustecer la prevención de riesgos. Todos, operacionales, financieros. ¿Por qué? Estamos atrayendo más capital y estamos obteniendo créditos con una mejor tasa en el mercado porque estamos gestionando riesgos. Es una rueda, ¿ok? Tenemos menos riesgo de financiamiento. Tenemos un mejor clima laboral. Tenemos menos riesgo de huelgas, menos riesgo de paros operacionales. Es decir, al final trabajar en trabajo digno, valga la redundancia, está relacionado, veis, claramente con un riesgo operacional. Por tanto, estamos hablando de gestión de riesgos. Nos permite estabilizar sociedades, era lo que veíamos al principio. Si nosotros como compañía queremos ser exitosos en una sociedad que se está cayendo, difícilmente vamos a obtener colaboradores que nos ayuden a mover la máquina de una forma eficiente, difícilmente vamos a obtener clientes por los que mover la máquina. Perdón por la dureza, pero en términos empresariales tenemos que verlo así. Y nos permite usar un lenguaje común, que era lo que, ¿para qué me voy a extender más? Era lo que ha dicho Mauricio. Empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos con un lenguaje común, cada uno desde su enfoque, pero todos nos vamos a acabar entendiendo porque tenemos unos objetivos compartidos. Esas son las ventajas de contribuir a los ODS como empresa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Este proceso del SDG Compass está estructurado en 5 etapas. Y me vais a permitir que lo llame SDG Compass y no brújula de los ODS porque me suena como más duro, ¿no? El primero es el entendimiento de los ODS, una sensibilización inicial que vamos a ver ahora. Nosotros necesitamos saber por qué estamos haciendo esto. Si nosotros nos sumamos a este camino por la moda, ¿qué va a pasar? El año que viene no habrá cubos, no habrá colores, no tendremos los pantones en nuestras mentes y estaremos pensando que ya fue, ya pasó el momento de contarlo y nos quedan todavía 14 años por delante para llegar a la meta temporal. Entonces, de verdad tenemos que entender por qué estamos haciendo esto. No por una moda, sino por una cuestión estratégica del negocio. Tenemos que determinar los focos a través de la etapa 2, que es definiendo las prioridades. Como yo os decía, no se trata de matar moscas a cañonazos, se trata de buscar cuáles son los que están directamente relacionados con nuestras actividades. Vamos a establecer los objetivos. Una vez que tenemos claros cuál es nuestro plan de acción, lo que tenemos que hacer es cuáles son nuestros focos, lo que tenemos que hacer es establecer un plan de acción. Un plan de acción que nos permita aterrizarlo dentro de la gestión empresarial. Lo siguiente es integrarlo. ¿De qué me sirve el plan de acción diseñado por un departamento de RSE con la colaboración de los más entusiastas colaboradores de otros departamentos en un comité de RSE donde a veces, como muy bien decían esta mañana, se preguntan ¿qué hacemos aquí? ¿De qué nos sirve eso si no extendemos las responsabilidades más allá y si no involucramos a las personas que están directamente relacionadas con los temas? Tenemos que integrar esa estrategia. Es una estrategia de todos, no es una estrategia del departamento de RSE. Y finalmente tenemos que comunicar.
tenemos que comunicar lo que estamos haciendo, pero no comunicar como el objetivo final, comunicar como un punto y seguido. Yo tengo que estar comunicando en continuo y que yo comunique a final de año un balance no significa que termine mi esfuerzo. Comuniqué hasta ahora, pero vendrá lo siguiente. Vamos a explicar muy sencillo cómo se aterriza. La herramienta del SDG Compass, me vais a permitir que retroceda un poco. La herramienta del SDG Compass es importante que destaque que sí, se lanzó en septiembre, pero está disponible en castellano gracias a los esfuerzos de la red de Mauricio desde hace un mes y medio, 2 meses. ¿Sí? Adicionalmente al SDG Compass en castellano, también, y me vais a permitir que presuma, cortesía de la casa, de EY, hay un pequeño documento que permite aterrizar el lenguaje del SDG Compass a la gestión empresarial y que os recomiendo que consultéis, no porque uno haya participado en su autoría, sino porque la verdad, como se dice en México, está chingón, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a transitar esas etapas. Como yo os decía, lo primero es entender por qué estamos acá, que esto no es una moda. Entonces, aquellas ventajas de los ODS que habíamos visto, las tenemos que aterrizar a nuestra compañía. Tenemos que pensar cuáles son esas primeras oportunidades de negocio. Tenemos que entender que esto fortalece la relación con los grupos de interés. Y tenemos que alinearlo con nuestra visión de la sostenibilidad. No vamos a tener una visión de los ODS y una visión de la sostenibilidad, no, a ver, o sea, aquí hay una visión compartida y ojalá sea la misma que la visión del negocio. El camino, y yo os decía, otra estrategia de ODS, otra estrategia más a la de sostenibilidad, no, la misma, pero agrego otra más. Ojalá no haya una estrategia de negocio y una estrategia de sostenibilidad, ojalá sea la misma, pero ahí sí que os digo que la lucha es cruenta al interior de las compañías para que únicamente haya una hoja de ruta. Yo, como generalmente lo veo desde la barrera, me involucro, pero no soy luego el que tiene que rendir cuentas a final de año, me salpica la sangre, pero no me desangro, lo cual me permite seguir continuar, ¿no? Pero bueno, sí os digo y entiendo que dentro de las compañías es algo muy difícil, pero tenemos que intentarlo. Si no lo intentamos, desde luego, ni siquiera vamos a empezar a marchar el camino. Entonces, una vez que lo hemos alineado con nuestra visión corporativa, lo siguiente que nos tenemos que plantear es que el cumplimiento legal no es un esfuerzo, es una responsabilidad. O sea, que yo cumpla la ley no es responsabilidad social empresarial y no es un esfuerzo a los ODS. No voy a salir con un listado de, no, yo contribuyo al ODS de empoderamiento de la mujer porque tengo un 40% de los órganos de dirección. No, bueno, es que si no lo tienes te va a caer una multa que vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver más allá de lo legal. De lo legal desde el punto de vista de las normativas nacionales, pero también desde el punto de vista de los acuerdos internacionales o iniciativas internacionales a las que nos hayamos adscrito, que tienen el mismo carácter vinculante, porque si yo firmo Pacto Global para avanzar en esos 10 principios, lo firmo para avanzar en esos 10 principios, no para utilizar el logotipo. Si yo digo que como compañía participo y colaboro en la implementación de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales es porque las voy a cumplir y porque me voy a someter a un arbitraje, como veíamos esta mañana, en caso de que tenga un requerimiento, pero no para que sea papel mojado. Eso automáticamente los convierte en vinculantes como compañía. Y hay otro vínculo que tiene que ver quizá con un carácter más de la línea de Mauricio, que es los principios universales. Los derechos humanos son un criterio básico, incorporado en la legislación, incorporado en las iniciativas voluntarias. Entonces, tampoco salgamos con esa exitis que yo os decía cuando estamos cumpliendo lo que son normas generalmente aceptadas como sociedad, ¿sí? Como el caso de la solidaridad, del respeto o de la tolerancia. Una vez que nosotros hemos hecho esa sensibilización, que tiene 2 grupos principales de trabajo, quienes van a participar en el resto de la implementación del SDG Compass como guías, os digo que es algo que va a ser de todos, pero digamos el equipo que va a estar liderando esto y la alta dirección. Si no tenemos la venia de la alta dirección desde la etapa 1, entendiendo esto como algo estratégico y no como una moda para poner cubos o logos en nuestros, con todos los respetos, que no tengo nada en contra de los cubos que son muy monos, pero me refiero a que si no lo hacemos así, dentro de 2 años nos van a decir, ya, esto ya pasó, o sea, enfócate en lo siguiente, ¿qué hay nuevo?
¿Qué hay nuevo, qué hay fresco, qué no tiene el de al lado? Que yo quiero ser más. Una vez que nos hemos enfocado en esos dos grupos, ya vamos a la etapa de definir las prioridades. Esto es exactamente igual que en cualquier estrategia de sostenibilidad. Vamos a identificar los impactos y riesgos que tenemos dentro de nuestras operaciones y en nuestra cadena de valor. Aguas arriba y aguas abajo. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es, esos impactos los vamos a correlacionar con los ODS. Vamos a tomarnos los ODS, vamos a tomarnos las 169 metas y vamos a ver con cuáles están vinculados esos impactos. ¿Para qué? Para hacer la asociación y dejar claro con cuáles sí. Ya veréis como a los 169 metas no le damos. No le damos ni por acercarnos. Tenemos eso. Pero nosotros también tenemos que priorizar esos impactos y esos ODS. No le vamos a poder darla a todos. Entonces, ¿cómo priorizamos esos impactos? Porque sí, como compañía hacemos un análisis de impactos y de riesgos, nos pueden salir muchos, pero nosotros tenemos que irnos enfocando secuencialmente. Entonces, para ello lo que hacemos es definir una serie de indicadores de monitoreo de impactos, igual que en una estrategia al uso. Evaluamos esos indicadores y eso nos va a permitir rankear los impactos. Entonces nos hemos quedado con los que son prioritarios, hemos vinculado esos prioritarios con los ODS y ahí es como vamos a empezar a trabajar. Esos son nuestros focos. Pero solo con focos no hacemos nada. Está muy cool decir que tenemos una estrategia de sostenibilidad con un mono increíble, colores, animaciones en la web y no tiene un plan de acción detrás. Tenemos que hacer un plan de acción que tenga, muy importante, objetivos y metas asociados a cada foco, que tenga iniciativas, pero más importante aún, que tenga KPIs, que tenga indicadores de monitoreo, si no, no he hecho nada, y que tenga recursos asignados. De nada sirve tampoco hacer un plan de acción si yo no tengo contemplada la plata, o los recursos financieros, incluso los recursos técnicos que yo voy a destinar. Y trabajar en una estrategia de sostenibilidad, involucrar al resto de colaboradores en una estrategia de sostenibilidad no es en su tiempo extra, que no somos la Madre Teresa de Calcuta, que todos queremos irnos a nuestra casa. Entonces, tiene que ser dentro de los tiempos del desarrollo del negocio. Esto no es algo que nosotros tengamos que imponer al colaborador. Una vez que nosotros tenemos identificado eso y que ya tenemos los KPIs claros, lo que también tenemos que levantar es la línea base de cada KPI. A mí no me sirve decir yo quiero llegar a esta meta cuantitativa dentro del indicador si yo ya estaba a un pasito de nada. Tampoco tenemos que ponernos metas que nos lleven a la desesperanza y a intentar abandonar el barco durante la travesía, pero sí tenemos que levantar la línea base para poder ajustar correctamente esos desafíos. Y tenemos que anunciar los compromisos públicamente. Era lo que yo os decía, que es un carácter diferenciador y que va muy alineado con Pacto Global. Nosotros ya tenemos definida nuestra estrategia y ahora tenemos que ponerla a andar. Como hemos asignado esos recursos financieros, también hemos asignado los recursos técnicos y va más allá del departamento de RSE. Entonces nosotros vamos a tener colaboradores involucrados a lo largo de toda la compañía. Tenemos que asignar esas responsabilidades y tenemos que hacer pedagogía cuando asignamos esas responsabilidades. No se trata de decirle de manera impuesta, esta es tu labor porque así lo decidió el comité X. Esta es tu labor porque esto nos beneficia a todos. Ese tiene que ser el speech cuando nos acercamos y lo veamos más como un esfuerzo colectivo, como un trabajo en equipo, que como una asignación más de un scorecard, ¿vale? Tenemos que crear instancias de monitoreo. Si no teníamos un comité de sustentabilidad o si no estábamos tratando estos temas dentro del comité de ética, van a tener que empezar a estar. O sea, tiene que haber una instancia donde se vea la evolución de los indicadores. No vale llegar a fin de año y decir, pues así voy. Bueno, pues mira a ver si me haces ahí unas correcciones para que parezca que llegué. No, las cosas se van resolviendo durante el camino. Los indicadores tienen que estar vinculados a los cuadros de mando, a las variables de la dirección y a las variables de cada colaborador. ¿Qué es lo que nos duele a todos más? El bolsillo. Entonces, si parte de nuestra plata depende de conseguir este tipo de objetivos, os aseguro que vamos a estar mucho más preocupados. Porque sí, todos tenemos muy buen corazón, pero al final en el día a día se nos acaba olvidando. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que desafortunadamente no nos da muchas instancias para eso. Esa sensibilización interna que habíamos hecho al principio, ahora la vamos a tener que extender.
porque la habíamos hecho a los órganos de dirección, al equipo que está liderando esto dentro de la compañía, pero estamos involucrando a todos ahora. Entonces tenemos que extenderlo. Y es el momento también de ver si es posible que otros fuera de la compañía nos ayuden. Lo podemos haber hecho en la etapa de definición o lo podemos plantear ahora cuando lo estamos aterrizando. No estemos nunca cerrados a que otros puedan participar. Y cuando digo otros, queda muy bien decir que tú colaboras con X organización de la sociedad civil o viceversa, o con X autoridad o viceversa. Esas dos direcciones, si consideramos que tenemos 3 círculos con la administración, las empresas y los grupos y las organizaciones de la sociedad civil, está claro que las flechas de la empresa hacia las otras 2 están claras, ¿no? Se nos olvida uno, la interempresas. Tengo que ver qué puedo hacer con otros, aunque sean mis competidores, porque al final gran parte de esto es un esfuerzo compartido, más allá del desarrollo de soluciones ganar-ganar, donde sí entra más la propiedad intelectual, ¿no? Y nos queda la parte de reportar y comunicar. Y vuelvo a la cara que me ponen cada vez que hablo de una iniciativa nueva de gestión o de comunicación de responsabilidad social. Otro informe más indicadores. Ya me conocen como el hombre indicadores y en algunos lugares no me quieren mucho. Pues no es así. Se puede integrar perfectamente. Se puede integrar dentro de las comunicaciones que ya tenemos, pero dándole este carácter estratégico. De nuevo, huyamos de los checklists, por favor. Y digo esto porque era una tentación que cuando se lanzaron los ODS atisbábamos en el horizonte y que desafortunadamente no nos equivocamos. Muchas compañías han tenido una aproximación inicial haciendo un checklist. Está bien, o sea, aquí de verdad, esto es voluntario, estratégico para el negocio, pero voluntario. No se trata tampoco de poner a nadie en entredicho o de hacer una crítica, pero sí hagamos una reflexión. Eso es un primer paso, no nos quedemos parados ahí. Si dimos ese primer paso e hicimos un checklist, ok, pero no nos quedemos parados ahí, demos el siguiente. Y si nunca lo dimos, no caigamos en ese como primer paso, seamos un poco más ambiciosos. Voy a pasar rápido, muy rápido. Cuando nosotros pensamos en una compañía, cómo contribuye a los ODS independientemente del sector, hay algunos que están en el core de toda compañía. Nosotros pensemos que, salvo determinados sectores con muy poco impacto ambiental, la gran mayoría tiene impacto sobre el entorno ambiental. Si nosotros optimizamos materiales, optimizamos energía, optimizamos agua, que además tiene un efecto de reducción de costos, nosotros no le estamos pegando ya algunos de los ODS que nos ha contado Mauricio? Claramente sí. Si nosotros estamos reduciendo, y va muy ligado al anterior, los residuos o los efluentes que generamos como producto de nuestras operaciones, porque hemos sido más eficientes en la puerta, por tanto, vamos a tener menos en la salida, ¿estamos pegándole a los ODS? Sí, estamos pegándoles al ODS 12, entre otros, ¿no? Al de producción y consumo responsable. Y obviamente, si hemos sido mucho más eficientes en el uso de energía, vamos a estar emitiendo menos gases de efecto invernadero. Por tanto, estamos contribuyendo a la acción por el clima. ¿Os dais cuenta cómo con pequeñas iniciativas que están prácticamente en el core de cualquier compañía ya estamos contribuyendo a algunos ODS, ¿no? Pero no nos quedemos aquí. Busquemos los que estratégicamente están vinculados al core de nuestro negocio, que si somos una empresa altamente impactante desde el punto de vista ambiental van a ser estos. En el caso de los aspectos sociales, nosotros generalmente no tenemos políticas de igualdad de trato, y he dicho tenemos, que no implementamos. No tenemos generalmente políticas o códigos de ética que garantizan la igualdad de trato entre colaboradores. Entonces nosotros estamos en la fase inicial de contribuir al ODS de igualdad de género y al ODS de igualdad de oportunidades. Nosotros, en teoría, tenemos igualdad de remuneraciones por género. En teoría. Y digo en teoría porque todos sabemos que mecanismos existen, ¿no? Lo que hay que intentar es caminar hacia que esos mecanismos cada vez sean menos. Nosotros trabajamos en capacitación y desarrollo de colaboradores, seguro. Porque a nosotros nos interesa colaboradores satisfechos, que crezcan con nosotros y que nos ayuden a hacer más estratégico el negocio y un funcionamiento más óptimo del mismo. Lo estamos haciendo, estamos contribuyendo a la mejora de la educación. Hay muchas compañías que se convierten, desafortunadamente, porque no hay oportunidades fuera, en auténticas universidades. No existe la oportunidad fuera. La capacitación, el crecimiento profesional se da al interior. Tenemos una responsabilidad ahí, por no hablar de salud, seguridad o desarrollo comunitario.
Y en términos económicos nosotros sí tenemos que ser sostenibles, nosotros tenemos que tener ingresos en positivo, tenemos que tener números verdes, pero esos ingresos los tenemos que distribuir entre nuestros distintos grupos de interés a través de las remuneraciones para los colaboradores, a través de compras para los proveedores, a través de los impuestos para el Estado. ¿Cómo nosotros estamos haciendo eso? Y el impacto indirecto que generamos económicamente a través de nuestras operaciones, por ejemplo, con el desarrollo de la cadena de suministro, o cuando a las familias llega el capital resultante de la actividad del colaborador, se desencadena un impacto económico indirecto que en algunas comunidades es radical el cambio cuando una compañía llega. Entonces, esos impactos están contribuyendo a reducir las desigualdades, o el desarrollo de cadenas de suministro está contribuyendo al ODS de innovación, de industrialización, ¿sí? Y os voy a dar algunas soluciones ganar-ganar, algunas un poquito más camino de la RSE, otras ya totalmente enfocadas en soluciones ganar-ganar para algunos sectores. Otro debate enconado es si transgénicos sí o transgénicos no, y no quiero que nadie me tire nada, ¿vale? Pero sí hay algo que destacar aquí. Algunas de las modificaciones genéticas de semillas están permitiendo contribuir a la nutrición en condiciones extremas donde no se estaba garantizando. Entonces, todo con medida. O sea, yo creo que la clave es todo con medida. Si nosotros estamos dentro del sector de la alimentación o dentro del sector químico y estamos generando estos productos nutricionalmente enriquecidos, determinadas variedades de arroces, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un producto que va a tener un nicho de mercado, pero que además va a estar contribuyendo al desarrollo y a la mejora de la salud de esas poblaciones. O lo que yo os decía de los formatos más económicos para el jabón, lo mismo pasa con la alimentación. Si nosotros hacemos formatos más económicos, vamos a permitir que tengan acceso a productos que a lo mejor no los estaban teniendo como tal en sus lugares, ¿no? En cuanto a los bienes de consumo, os contaba el caso de Hindustán, que es el caso del empoderamiento de la mujer. En el tema de construcción entran las alianzas público-privadas, sobre todo, es decir, que nosotros estemos abiertos con una solución de negocio a tener alianzas público-privadas, como compañía constructora nos va a permitir desarrollar redes de infraestructura, de energía o de agua que son necesarias en determinados lugares. En el tema de energía, salto el extractivo porque hemos hablado de las empresas como universidades. Dentro del sector energético, nosotros como compañía podemos invertir en renovables, y estoy diciendo invertir, ¿por qué? Porque es una solución de negocio, diversificar nuestras fuentes de origen. Nos permite gestionar riesgos de cartera, de que no vayamos a tener abastecimiento producto de que le dimos solo a una fuente y generalmente a la más contaminante. Vamos a tener ese riesgo cubierto, pero además vamos a tener una nueva solución e incluso vamos a poder estar vendiendo en algunos mercados energía con un fee adicional, porque es energía limpia, son soluciones de negocio. Y voy a avanzar con los últimos. Otra industria cuestionada, la farmacéutica. Podemos hablar largo y tendido y no se trata ni de santos ni de demonios, ni de ángeles y demonios, pero está claro que el desarrollo de determinados medicamentos, por ejemplo, los propios laboratorios comerciales a través de genéricos elaborados por ellos mismos, no estoy hablando de la elaboración de genéricos por otros terceros, eso es una oportunidad de negocio para entrar en determinados lugares donde o entramos así o el medicamento no entra. Y en términos de negocio significa que nosotros no estamos. Nosotros, obviamente, dentro del mundo de la responsabilidad social estamos viendo más allá, estamos viendo lo que es contribuir a la salud comunitaria. En el caso de las finanzas os había contado el caso de los microcréditos, el caso de los corresponsales no bancarios, que es una solución de modelo de negocio que está permitiendo bancarizar a sectores de la población que no podían porque no tenían una sucursal cerca, porque no es rentable tener una sucursal cerca. Bueno, pues a través de estos corresponsales no bancarios, de tener una red de agentes en la tienda de la esquina del pueblo remoto, yo estoy consiguiendo bancarizar y proveer servicios y potenciar el ahorro dentro de las poblaciones que estaban fuera del sistema. Y de las tecnologías de la información y de la comunicación, qué decir, ¿no? Prácticamente todo está vinculado a la tecnología en este momento. Pero os voy a contar dos ejemplos muy claros. Cuando una compañía de TIC, aparte de desarrollar las redes y de llevarlas con una tarifa de Internet que permita
el acceso, pero que sea rentable. Ayer veíamos retorno sobre la inversión de extender de extender las redes, pues a lo mejor no lo tengo en 2 años, lo tengo en 7, pero lo voy a tener. No se trata de especular, se trata de que sea rentable. Ok, yo aparte de llevar la red, estoy llevando otras soluciones. Las soluciones machine to machine que están permitiendo la telemedicina. Puedo tener aldeas que no pueden llegar a un especialista porque en su consultorio de base no lo tienen y llegar al médico especialista les podría llevar kilómetros, por no hablar de los peligros del camino. Si a través de un puesto común de internet yo consigo llegar con la telemedicina a través de consultas online y les consigo llegar al especialista, yo como TIC estoy proveyendo un servicio, ¿sí? Que puede tener incluso un costo, pero estoy posibilitando que llegue una solución que hasta ahora no tenían, ¿no? O el hecho de desarrollar capacitación online. O sea, yo puedo desarrollar como TIC, y hay una empresa de telecomunicaciones internacional que tiene ya su propia empresa de formación online, o sea, potenciando capacitaciones online de pago, otras abiertas, pero son soluciones que van de la mano de las redes. Es lo que llamamos la revolución de la red al contenido, ¿no? Ahora todos quieren también desarrollar contenido porque es en el contenido donde empieza a estar el negocio. Bueno, pues contenidos que aporten al desarrollo social. Son algunos ejemplos que os quería dar. El último es el del turismo. Si nosotros ofrecemos soluciones de turismo sostenibles, soluciones de turismo donde el extranjero o el nacional puede conocer, pero el extranjero de la zona puede conocer la realidad local y permitimos que las comunidades locales participen y desarrollen los servicios complementarios, yo estoy proveyendo una solución de turismo que transforma, que trasciende. No llego con un todo incluido, lo ven desde una vidriera y se regresan sin haber participado de la comunidad. Y digo participado, que no colonizado a la comunidad, ¿vale? Son algunos ejemplos, yo no quiero extenderme más.